Hay historias que te hacen cuestionar todo lo que crees. Sobre el dinero, el poder y la justicia. Esta es una de ellas. Lo que vas a escuchar hoy es tan impactante que te dejará sin palabras. Un hombre poderoso, un trabajador humilde, una bofetada que cambió 2 vidas para siempre. Quédate hasta el final porque lo que Dios hizo después de esto te va a dejar helado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Este libro viejo no te va a salvar de una buena paliza. Tu papel aquí es trabajar, pobre de mierda. Jesús da una lección al multimillonario que golpeó al albañil en su casa. Recibió una bofetada por ser pobre. La soberbia viene antes de la caída. Si crees que Dios defiende a los humildes y humilla a los soberbios, comenta amén y suscríbete al canal ahora mismo. Esta es la historia verdadera de Carlos Domínguez, un multimillonario del sector inmobiliario que aprendió de la peor forma posible que Dios no tolera la soberbia y la humillación de los pobres. Una historia que te hará reflexionar sobre cómo tratamos a las personas y cómo Dios actúa cuando ve injusticia. Carlos Domínguez era dueño de una de las constructoras más grandes del país. A los 52 años, tenía una fortuna valuada en más de 3,000 millones de pesos. Mansiones, autos de lujo y arte. Ya tenía el jet privado, lo tenía todo. Pero había algo que el dinero no compró: humildad y respeto por el prójimo. Carlos creció pobre. Su padre era albañil, su madre lavandera. Vio a sus padres trabajar hasta los huesos para darle educación. Consiguió estudiar ingeniería con mucho sacrificio de la familia. Pero cuando se hizo rico, en vez de recordar de dónde venía, Carlos renegó de sus raíces. Sentía vergüenza de su propia historia. Si eres agradecido por tus orígenes y nunca olvidaste de dónde vienes, deja tu amén en los comentarios. La mansión y el albañil humilde. Carlos estaba construyendo su 5ª mansión, esta vez en una zona exclusiva de un country de lujo. La casa tendría 1,800 metros cuadrados. Cine privado, cava climatizada, piscina olímpica, puro lujo y ostentación. Para la obra, contrató a una pequeña empresa constructora local. Entre los trabajadores estaba Miguel Fernández, un albañil de 58 años, padre de 4 hijos, hombre sencillo, trabajador temeroso de Dios. Miguel se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para tomar 2 colectivos hasta la obra. Llevaba la vianda hecha por su esposa Elena y durante el almuerzo siempre agradecía a Dios por el trabajo y por el pan de cada día. Miguel era conocido entre los compañeros como Miguel de la Paz, siempre con una sonrisa en el rostro. Aún con el sol fuerte, aún con el cansancio, canturreaba himnos evangélicos mientras trabajaba y tenía una fe inquebrantable de que Dios siempre proveía para su familia. Carlos visitaba la obra regularmente, siempre llegando en su BMW negro blindado con chofer y guardaespaldas. Usaba ropa de marca italiana, reloj que costaba más que una casa, anteojos de sol carísimos y trataba a los trabajadores como si fueran invisibles. Un día, Carlos llegó a la obra y vio a Miguel sentado en un banquito durante la pausa para el refrigerio. Miguel estaba comiendo un pan con mortadela y bebiendo café de termo, agradeciendo a Dios en voz baja por la comida. Carlos pasó por su lado e hizo una mueca de asco. «¡Qué olor horrible de comida de pobre!», murmuró lo suficientemente alto para que Miguel escuchara. Miguel sintió la humillación, pero bajó la cabeza y continuó orando. «Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ya fuiste humillado por ser sencillo. Dios ve tu dolor». Comenta amén si confías en la justicia divina. El día de la bofetada era un lunes de julio, día caluroso, cielo azul. Miguel llegó temprano a la obra, como siempre. Estaba asentando ladrillos en una pared del 2º piso cuando Carlos apareció sin avisar. Traía unos inversionistas extranjeros para ver el progreso de la obra. Carlos quería impresionar a los inversionistas. Subió hasta donde Miguel estaba trabajando, seguido por los hombres de traje y corbata. Miguel, concentrado en el trabajo, no notó que se acercaban. Carlos, queriendo mostrar autoridad frente a los inversionistas, comenzó a inspeccionar el trabajo de Miguel con una mirada crítica. Señaló una parte de la pared y dijo en voz alta, en tono acusador: «¿Quién hizo este trabajo de mierda aquí? Esto está torcido». Miguel respetuosamente se acercó y explicó: «Señor, esa pared está a plomo». «Sí, puede verificar con el nivel. Todo está conforme al proyecto». Carlos se puso rojo de rabia. ¿Cómo ese albañil muerto de hambre se atrevía
podría contradecirlo frente a los inversionistas. ¿Me estás llamando mentiroso, albañil vago?, gritó Carlos, acercándose a Miguel con rabia en los ojos. Miguel, asustado, dio un paso hacia atrás. No, señor, solo estoy explicando que... Pero antes de que pudiera terminar la frase, Carlos hizo lo impensable. Frente a todos, levantó la mano y le dio una bofetada en la cara a Miguel, tan fuerte que el hombre cayó al suelo. El ruido resonó por toda la obra. Todos los trabajadores se detuvieron. El silencio fue absoluto, quebrado apenas por el sonido de Miguel, intentando levantarse con la cara roja e hinchándose rápidamente. «Aprende tu lugar, miserable. Eres un don nadie, un albañil de cuarta. Deberías agradecerme por tener trabajo». Carlos gritaba fuera de sí. «Si te indignaste con esta injusticia», comenta Amén, «Dios ve cada lágrima de los humillados». Miguel se levantó lentamente. Había lágrimas en sus ojos, no solo de dolor físico, sino de humillación. Los inversionistas extranjeros estaban avergonzados, sin saber dónde mirar. Los otros trabajadores querían defender a Miguel, pero tenían miedo de perder el empleo. Miguel limpió su boca, que sangraba levemente, agarró su vianda y su termo de café y dijo con voz entrecortada: «El Señor puede golpearme, el Señor puede humillarme, pero el Señor no puede impedir que Dios vea lo que pasó aquí. Hoy yo lo perdono, Señor, pero Dios va a tratar con usted a su manera». Y Miguel salió de la obra, llevando apenas sus cosas y su dignidad. Carlos rió con desdén. «Vieron, esta gente pobre es toda débil. No aguantan la presión». Pero lo que Carlos no sabía es que acababa de tocar a un escogido de Dios. Y cuando alguien toca a un hijo de Dios, toca a la niña de los ojos del Señor. Suscríbete al canal si quieres ver cómo Dios actúa cuando sus hijos son humillados. La caída comienza esa misma noche. Carlos estaba en casa cenando su caviar importado y bebiendo. Vino francés de 50,000 pesos la botella. Se sentía poderoso, intocable. Después de todo, era multimillonario. ¿Quién podría hacerle algo? Pero a las 3 de la madrugada despertó con un dolor terrible en el pecho. Sudaba frío, el corazón acelerado. Pensó que era un infarto. Llamó a su esposa, que llamó a la ambulancia privada. En el hospital, después de los exámenes, los médicos dijeron que no era infarto. Era una crisis de ansiedad severa, pero el dolor era real, insoportable. Carlos quedó internado toda la noche, aterrorizado. Durante aquella noche de dolor y miedo, tuvo un sueño. Vio a Jesucristo vestido con túnica blanca, mirándolo con ojos tristes. Jesús no dijo nada, solo mostró sus manos. Las manos que fueron perforadas en la cruz. Manos de trabajador, de carpintero, manos como las de Miguel. Carlos despertó asustado, sudando, pero rápidamente alejó el pensamiento. Fue solo una pesadilla, estrés del trabajo. Intentó convencerse, pero era apenas el comienzo de la lección que Dios había preparado para él. Dios siempre avisa antes de actuar. Si crees en esto, deja tu amén. Miguel, ora y perdona. Mientras tanto, Miguel estaba en casa aquella noche con una bolsa de hielo en el rostro hinchado. Sus hijos lloraban al ver al padre lastimado. Su esposa Elena estaba furiosa. «Miguel, tienes que demandar a ese hombre. No puede hacer esto y quedar impune. Tenemos testigos». Ella insistía, pero Miguel, con los ojos llorosos, respondió: «Elena, mi amor, la venganza le pertenece al Señor. No voy a demandar, voy a orar por él». Orar por quien te golpeó, Elena no entendía. Si Jesús mandó orar por los que nos persiguen y maldicen, ese hombre está perdido. Tiene dinero, pero no tiene paz. Tiene todo, pero no tiene a Dios. Siento pena por él». Y Miguel se arrodilló allí mismo, en la sala humilde de su casa sencilla, y comenzó a orar. «Señor, entrego esta situación en tus manos. Perdono a Carlos, pero Señor, si es tu voluntad, muéstrale que hay un Dios en el cielo que ve todo. Muéstrale que el poder y el dinero no significan nada sin conocerte. Haz lo que sea necesario para salvar su alma, en nombre de Jesús. Amén». Elena también se arrodilló y con lágrimas concordó con la oración de su marido. En aquel momento, en el mundo espiritual, ángeles fueron movilizados. Cuando un justo ora, el cielo se mueve. El poder de la oración mueve montañas. Comenta amén si crees en el poder de orar por los enemigos. La justicia de los hombres llega a la mañana siguiente. Algo inesperado sucedió. Uno de los trabajadores que presenció la agresión, indignado con la injusticia, había filmado todo con su celular. Publicó el video en las redes sociales con el título «Multimillonario golpea a albañil pobre en la obra». Así es como los ricos tratan a quien construye sus mansiones. El video se volvió viral. En 24 horas tenía 50 millones de
Visualizaciones. Las personas estaban furiosas e identificaron a Carlos Domínguez. Los comentarios eran devastadores. Este multimillonario asqueroso. Prisión para él. Esto es un crimen. Agresión filmada. Cree que el dinero compra todo. Los grandes canales de televisión tomaron la noticia. Periodistas comenzaron a investigar a Carlos Domínguez y descubrieron muchas cosas. Evasión de impuestos. Trabajo análogo a la esclavitud en sus obras. Sobrefacturación en contratos públicos. Corrupción. En 72 horas, la vida perfecta de Carlos comenzó a desmoronarse. La administración tributaria abrió investigación. El Ministerio Público comenzó a investigar sus empresas. Grandes empresas cancelaron contratos por miedo de asociarse con su imagen. Los inversionistas extranjeros que presenciaron la escena retiraron sus inversiones. La justicia de Dios usa hasta las redes sociales. Si viste la mano de Dios actuando, comenta amén. Carlos llamó a sus abogados más caros y resuelvan esto. Paguen lo que sea necesario. Callen a esta gente. Pero no había forma de callar a millones de personas indignadas. No había dinero que borrar el video, que ya estaba en todos lados. En una semana, Carlos perdió el 40% del valor de sus empresas. Las acciones se desplomaron. Los bancos comenzaron a cobrar préstamos. Proveedores suspendieron contratos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos contenido todos los días. Dale me gusta al video y déjanos en los comentarios de dónde nos estás escuchando. Miguel es buscado. Los periodistas descubrieron quién era Miguel Fernández. Fueron hasta su casa humilde. Miguel, con el rostro aún marcado, recibió a las cámaras con dignidad. Señor Miguel, ¿va a demandar a Carlos Domínguez?, preguntó una periodista. Miguel, con su voz calma y ojos sinceros, respondió: no, hija mía, ya lo perdoné. Mi problema no es con él, es con Dios. Y Dios ya está ocupándose. Pero él lo golpeó, lo humilló. ¿Por qué perdonar? Porque Jesús me enseñó a perdonar. Ese hombre necesita oración. Está perdido. Tiene dinero, pero no tiene paz. Oro por él todos los días. La entrevista salió al aire nacionalmente. Las personas quedaron emocionadas con la fe y humildad de Miguel. Comenzó una campaña en las redes sociales. Todos somos Miguel y orgullo de ser trabajador. Si te identificas con Miguel y con los trabajadores humildes de este país, comenta amén y comparte. Ofertas de empleo comenzaron a llegar para Miguel. Empresas grandes querían contratarlo, no solo como albañil, sino como símbolo de dignidad. Una constructora de renombre le ofreció un cargo de supervisor de obras. Con salario 5 veces mayor, Miguel aceptó humildemente. Gloria a Dios, fue todo lo que dijo con lágrimas en los ojos. Pero la historia no terminó ahí. Carlos lo pierde todo en 3 meses. Carlos Domínguez vio su imperio desmoronarse. Las investigaciones revelaron crímenes que cometió por años. Fue acusado por agresión, evasión fiscal, trabajo esclavo, corrupción activa, fraude en licitaciones. Sus bienes comenzaron a ser bloqueados por la justicia. La mansión que Miguel estaba ayudando a construir fue embargada. Autos de lujo incautados, cuentas bancarias bloqueadas. Su esposa, que estaba con él solo por el dinero, pidió el divorcio y se llevó la mitad de lo que quedaba. Sus amigos ricos desaparecieron. Nadie quería ser visto con él. Carlos comenzó a beber. Perdía el sueño, adelgazaba. Veía el rostro de Miguel en sus pesadillas. Oía la voz calma, diciendo: Dios va a tratar con usted a su manera. Quien planta humillación cosecha humillación. Si ves la justicia divina en esto, comenta amén. 6 meses después de dar la bofetada a Miguel, Carlos estaba en la quiebra. Tuvo que vender hasta la casa donde vivía. Se mudó a un departamento pequeño. Sus exempleados se reían de él en las redes sociales. El que humillaba a los pobres, ahora era humillado públicamente. Una noche, solo en aquel departamento pequeño, borracho, Carlos miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Estaba acabado, física, emocional, financiera y espiritualmente. Cayó de rodillas y por primera vez en décadas lloró. Lloró de verdad, no de autocompasión, sino de arrepentimiento genuino. Dios, si el Señor existe, si el Señor me está escuchando, me equivoqué mucho. Fui soberbio, fui cruel, fui injusto. Golpeé a un hombre que solo estaba trabajando. Humillé a quien no merecía ser humillado.
perdóname, Señor. Ya no sé vivir así. El encuentro que lo cambió todo al día siguiente, completamente quebrantado. Carlos sintió una necesidad extraña de ir a un lugar. Ni siquiera sabía por qué, pero tomó un colectivo por primera vez en 30 años y fue hasta una pequeña iglesia evangélica en un barrio sencillo. Cuando entró, el culto ya había comenzado. Y para su completa sorpresa, quien estaba en el púlpito predicando no era el pastor titular, sino un obrero invitado. Era Miguel Fernández. Carlos sintió que las piernas le flaqueaban. Quiso salir, pero algo lo retuvo allí. Miguel estaba predicando sobre el perdón, sobre cómo Jesús, aun siendo agredido, burlado, escupido, humillado y crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si esta vuelta de tuerca te emocionó, deja tu amén en los comentarios. Entonces Miguel contó su historia. Contó sobre el día en que fue agredido por un patrón, sobre cómo sintió rabia en el primer momento, pero cómo Dios habló a su corazón sobre perdonar, sobre cómo oró por el agresor todos los días. Ese hombre me golpeó. Miguel decía con lágrimas: pero yo oro por él, porque Jesús me enseñó que nuestro enemigo no es de carne y sangre. El diablo quiere destruir personas a través de la soberbia, de la codicia, del orgullo. Y yo quiero que Dios salve a ese hombre incluso después de lo que me hizo. Carlos no aguantó. Comenzó a llorar alto, sollozando. Las personas miraron hacia atrás sin entender. Miguel miró y a una distancia reconoció a Carlos. El corazón de Miguel se llenó de compasión. Detuvo la predicación y dijo: hay alguien aquí que Dios quiere tocar hoy. Alguien que está quebrantado, que perdió todo, pero que está listo para ganar lo único que realmente importa, la salvación. Carlos se levantó temblando. Soy yo, dijo con voz entrecortada. Soy yo quien necesita. Las personas se voltearon y lo reconocieron. Hubo murmullos, pero Miguel bajó del púlpito y caminó hasta Carlos. Carlos cayó de rodillas frente a Miguel. Perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. Fui un monstruo. Te golpeé, te humillé. No valgo nada. Esta escena te está emocionando. Comparte este video y comenta amén. Miguel también se arrodilló y abrazó a Carlos, el multimillonario caído y el albañil humilde abrazados en el suelo de la iglesia, ambos llorando. Ya te perdoné ese mismo día. Miguel dijo: ven, Dios también quiere perdonarte. Te ama, Carlos. Te quebró no para destruirte, sino para salvarte. Allí, en aquella pequeña iglesia, Carlos Domínguez entregó su vida a Jesucristo, confesó todos sus pecados, pidió perdón a Dios y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. El pastor hizo la oración de entrega y cuando Carlos se levantó, era otra persona. La paz de Dios, que supera todo entendimiento, había entrado en su corazón, la nueva vida. Carlos perdió el juicio. Fue condenado a 6 años de prisión por sus crímenes. Tuvo que devolver lo que robó, pagar multas pesadas. Salió de la prisión pobre, sin nada, pero algo había cambiado completamente. En la prisión, estudió la Biblia todos los días. Evangelizó a otros presos. Se convirtió en un hombre humilde, servidor, agradecido. Cuando salió a los 58 años, Miguel estaba esperándolo en la puerta de la prisión con una propuesta. Ven a trabajar conmigo en la constructora, no como ejecutivo, como albañil. Necesitas aprender el valor del trabajo honesto. Carlos aceptó con lágrimas. Se puso el casco, vistió el uniforme y fue a trabajar lado a lado con Miguel, asentando ladrillos bajo el sol. Los dos se hicieron grandes amigos. Carlos contaba a todos cómo había sido soberbio y cómo Dios lo humilló para salvarlo. Decía: yo tenía miles de millones, pero no tenía nada. Hoy soy pobre, pero lo tengo todo. Tengo a Jesús. Si crees que la verdadera riqueza está en conocer a Jesús, comenta amén. 5 años después, Carlos se casó nuevamente, esta vez con una mujer sencilla de la iglesia. Tuvo 2 hijos que crió en la humildad y en el temor al Señor. Nunca más se hizo rico, pero nunca más lo quiso. Miguel y Carlos predican juntos en iglesias hasta hoy, contando esta historia real de cómo Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. La lección para todos nosotros. La historia de Carlos y Miguel nos enseña verdades poderosas. Primero, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia dice en Proverbios 16:18, la soberbia precede a la
ruina y la altivez del espíritu, a la caída. Segundo, cuando tocas a un hijo de Dios, tocas la niña de los ojos del Señor. Dios defiende a sus escogidos. Miguel no necesitó vengarse. Dios se vengó por él. Tercero, el perdón es el arma más poderosa que existe. Miguel podría haber demandado, podría haber buscado venganza, pero eligió perdonar y orar. Y fue esa actitud la que, al final, salvó el alma de Carlos. Cuarto, no importa cuán bajo hayas caído. Si hay arrepentimiento genuino, hay salvación. Carlos perdió todo, pero ganó la vida eterna. Quinto, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en conocer a Jesús y vivir en paz con Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, comenta amén y comparte ahora. ¿Dónde estás tú en esta historia? Tal vez seas como Carlos, antes de la caída, soberbio, orgulloso, mirando a otros con desprecio. Cuidado, Dios está viendo. La caída puede estar cerca. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Tal vez seas como Miguel, humillado, injusticiado, agredido por ser sencillo. Sabe que Dios ve todo. Él es tu defensor. Continúa orando, continúa perdonando. La justicia divina vendrá. Tal vez seas como Carlos después de la caída, quebrado, destruido, sin nada. Pero todavía hay esperanza. Jesús quiere restaurarte. Entrega tu vida a Él hoy. El llamado de Dios para ti. No importa tu condición financiera, rico o pobre. Lo que importa es la condición de tu corazón. Dios no se impresiona con dinero. Le importa la humildad, el amor, la justicia. Si eres rico, usa tus recursos para bendecir, no para humillar. Recuerda, todo lo que tienes viene de Dios y puede ser quitado en un instante. Si eres pobre, no te avergüences. Tu trabajo honesto tiene más valor a los ojos de Dios que miles de millones conquistados con soberbia e injusticia. Comenta amén si valoras el trabajo honesto y la humildad. La Biblia dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Miguel heredó más que tierra. Heredó la vida eterna y la paz que el mundo no puede dar. Carlos casi perdió su alma por causa del orgullo, pero Dios tuvo misericordia. Haz ahora la oración de entrega. Si quieres entregar tu vida a Jesús ahora, haz esta oración de corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona mi soberbia, mi orgullo, mi falta de amor al prójimo. Me arrepiento de cada vez que humillé a alguien, que desprecié a alguien por ser sencillo o pobre. Lávame con tu sangre. Entra en mi vida y transforma mi corazón. Hazme una persona humilde, amorosa, justa. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, comenta amén y da gloria a Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente tocó tu corazón. No te vayas sin dejar tu comentario de fe. Escribe amén si crees en un Dios justo. Escribe de dónde nos estás escuchando. Danos tu me gusta si esta historia te impactó y compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y esperanza. Suscríbete y activa la campanita si esta historia transformó tu día. Si fuiste impactado por la justicia de Dios y por el poder del perdón. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia real de fe. Activa la campanita para ser notificado de todos los videos. Comenta amén si sirves a un Dios justo. Comparte con alguien que necesita ver este mensaje. Cada semana traemos historias verdaderas que muestran cómo Dios actúa en la vida de las personas, cómo defiende a los humildes y humilla a los soberbios. No te olvides, la soberbia precede a la ruina. Trata bien a las personas. Respeta a los trabajadores. Valora a los humildes, porque nunca sabes cuándo estás hablando con un ángel de Dios disimulado. Miguel era apenas un albañil sencillo, pero tenía más valor a los ojos de Dios que un multimillonario soberbio. Y cuando Carlos lo tocó, tocó la niña de los ojos del Señor. Deja tu amén. Si entendiste el mensaje, comenta amén. Si crees que Dios defiende a los humildes, comparte para que más personas vean el poder de Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Que guarde tu corazón de la soberbia y te llene de humildad y amor al prójimo. Recuerda siempre, no importa tu profesión, no importa cuánto dinero tienes, lo que importa es cómo tratas a las personas. Y si conoces a Jesús, gloria a Dios. Suscríbete al canal ahora. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5:5.